y quisiera en este momento recordar, y vamos a tener una entrevista para ello, recordar los orígenes de la fundación del Instituto Nacional de Acceso a la Información, antes IFAI. Este tuvo su origen en la reunión de un grupo de personas de la sociedad civil, académicos, intelectuales, pues que sostenían que el gobierno siempre había manejado la información pues como un patrimonio propio y que esta información debía ser patrimonio de la ciudadanía y que debía estar abierto. Y le agradezco mucho a la doctora Isa Luna Pla, coordinadora del área de Derecho de la Información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y que fue miembro del Grupo Oaxaca, que dio lugar a la promulgación de la Ley de Transparencia, que me tome la llamada esta mañana. Isa, me da gusto saludarte. Buenos días. Buenos días, Pascal. El gusto es mío. Bueno, pues recuerdo muy bien tu papel y de otros, por cierto, personas que hoy son cercanas a Andrés Manuel López Obrador en en esta discusión que dio origen a la Ley de Transparencia. Me imagino que para ti escuchar que el presidente dice que debe desaparecer el INAI, pues debe traerte algunos recuerdos y reflexiones. Sí, y también recordarás que quienes promovieron esta legislación en los años 1999, 2000, fueron también todos los periódicos, los principales periódicos nacionales y todos los periódicos que estaban asociados también de los estados. Entonces fue una agenda y en un movimiento muy amplio que no solamente venía de México, que era un movimiento que venía del combate al comunismo, del combate al autoritarismo latinoamericano, al autoritarismo en diferentes formas en África incluso y en Europa del Este, que desde los años 90 veníamos promoviendo el derecho de acceso, la protección de un derecho fundamental, del derecho de acceso a la información. Y este no es un derecho nuevo para nada, sino también está previsto en las convenciones internacionales, está establecido y ya lo han interpretado las cortes internacionales, en particular la del sistema interamericano, como una libertad fundamental, como un derecho elemental para la democracia que empodera a los ciudadanos para poder ejercer el control social. Entonces, claro, cuando me dices ¿qué te evoca esto? Pues me evoca aquellas épocas, en los años 90, en donde teníamos que pensar en cómo defender el control social, en cómo empoderar a los ciudadanos frente a gobiernos que buscaban opacidad y que buscaban el control de la información y el control de las acciones. Déjame preguntarte esto, ¿puede el gobierno garantizar la libertad de acceso a la información? El gobierno tiene la obligación, ahora ya constitucional, de garantizar la libertad de información. Tiene una obligación constitucional y una obligación internacional prevista en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos de garantizar la libertad de información. Esto no es gratuito, o sea, no tiene la facultad de decidir si lo hace o no lo hace. No son derechos los derechos no están a debate ni están ideologizados, sino que se refiere pues a consolidaciones de siglos anteriores, no de años anteriores, de siglos, ¿no? Te lo pregunto de otra manera, ¿puede hacerse esto sin la intervención de un organismo autónomo? Bueno, esa pregunta es muy importante. ¿Cuál es el papel que tiene que jugar o que juegan los organismos autónomos? La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que para la garantía de este derecho es fundamental la creación de órganos especializados. Eso ya es desde el año 2006 una interpretación en una resolución una interpretación al artículo 13 de la Convención. Entonces, ¿de dónde viene esa interpretación? Pues de la necesidad de tener que garantizar un derecho que por sí mismo los gobiernos, por su propio interés, no necesariamente lo van a poder garantizar, dado que no pueden ser ellos mismos los vigilantes y los vigilados, ¿no? Entonces se trata de una concepción de la protección del derecho en la que sin estos órganos especializados que generan una interpretación garantista o garante en favor de la población, en favor de los ciudadanos, de los peticionarios de la información, pues
definitivamente se violenta el derecho de acceso a la información. O sea, la Corte ha determinado que la no existencia de esto, y esto en el caso en Chile, en el Estado chileno, pues obligó la sentencia de la Corte a crear un órgano especializado y a prever este derecho en su Constitución en el 2006 cuando no lo tenía. Entonces hemos avanzado en la materia de los derechos humanos para poder determinar que se requieren de órganos especializados para la garantía de este derecho. Pues vamos a seguir con mucha atención esta discusión, Isa, y conforme avance, pues te pediríamos que nuevamente estuvieses con nosotros para hablar de aspectos puntuales que seguramente se estarán discutiendo, ya que el gobierno pues aparentemente quiere llevar esto adelante. Te agradezco mucho, Isa, que me hayas tomado la llamada. Gracias a ti, Pascal. Un saludo grande. Gracias igualmente. La doctora Isa Luna Pla, coordinadora del área de Derecho de la Información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.